En el día de hoy vamos a aprender y hablar sobre algunas transformaciones que se les hacen a las gráficas de las funciones trigonométricas, en especial a la gráfica de la función seno y de la función coseno. En este video básicamente trataré de explicar en qué consisten esas transformaciones y qué se entiende por amplitud, periodo, desfase y desplazamiento vertical, que son precisamente las transformaciones que pueden sufrir las gráficas de las funciones trigonométricas. Repito, insisto, en especial la del seno y la del coseno. Entonces, estos cuatro conceptos, si se puede decir así, son las variables que hacen que la gráfica principal o la fundamental, la que conocemos nosotros como y igual a seno de x, vamos aquí a habilitarla, esta gráfica, se le pueden hacer algunos cambios, algunas transformaciones. Y sus transformaciones consistirán en variar su amplitud, variar su periodo, explicaremos qué es esto del desfase y también podríamos hacer un cambio más en esta gráfica y es desplazarla verticalmente. Entonces vamos a usar nuestra lógica con cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, con el desplazamiento vertical. Lo vertical está sobre el eje de la Y, obviamente. Entonces, cuando hablamos de un desplazamiento vertical, es que esta gráfica nosotros la podemos subir o la podemos bajar, dependiendo de lo que queramos hacer. Y ese es una transformación o ese es un cambio. Ese desplazamiento vertical viene determinado por algunas de estas cuatro letras que vemos acá y ya explicaré en qué consiste estas diferencias. Por otro lado, ¿qué es esto de un desfase? Cuando nosotros tenemos la gráfica estándar o la normal de alguna función trigonométrica, nosotros decimos que esa gráfica está en fase, Por ejemplo, si partimos desde este punto de la gráfica de la función seno, la original, que parte del punto 0, 0, entonces nosotros decimos que esta gráfica está en su fase. Lo contrario, es decir, que está en desfase, significaría que esta misma gráfica se puede desplazar ya no verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, sino horizontalmente, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y eso se conoce como el desfase. Dicho desfase, como se da en una manera horizontal, está estrictamente relacionada con estas dos letras, la letra C y la letra B, que hacen parte del ángulo de la función seno. En este caso, porque seno es nuestra referencia. Entonces, por lo tanto, ese desfase tiene que ver, repito, como se da en el eje de las X hacia la derecha o hacia la izquierda, tiene que ver ese desfase con los ángulos. Recordemos que en el eje de las X, en la gráfica de las funciones trigonométricas, encontramos nosotros son los valores de los ángulos. Pi medio, que se representa 90 grados, pi 180 y así sucesivamente. Bien, a esa transformación que sufre esta gráfica, si la desplazamos hacia la derecha o hacia la izquierda, se le conoce como el desfase. El periodo, que ya lo hemos visto, el periodo no es más sino la medida o la cantidad de grados que gasta la función para repetir su gráfica. Entonces, nosotros ya sabemos que en la gráfica de la función seno su periodo es 2pi, porque cada 360 grados, cada 2pi radianes, la gráfica se repite. Entonces, ese es su periodo. Y la amplitud. La amplitud tiene que ver con la distancia que existe desde el eje central de la gráfica, que en este caso específico viene siendo el eje de las X,
hasta el punto máximo o hasta el punto mínimo. Hay una palabra muy importante sobre el significado de la amplitud que dice que es la distancia. La distancia es un valor siempre positivo, nunca negativo. Entonces, como es una distancia desde el eje central, en este caso el eje de las X, hacia el punto más alto, en esta función que nosotros tenemos aquí de y igual seno de X, su amplitud vale 1. 1. Es la misma distancia que hay desde el mismo eje de las X hacia el punto mínimo. De aquí a aquí hay una unidad. Entonces, la amplitud la representaremos por la letra A mayúscula. Y no es más sino que el valor numérico que se encuentre antes de la función seno, en este caso. Pero también puede ser antes de la función coseno si queremos hacer las transformaciones de la gráfica de la función coseno. Entonces, el valor numérico que se encuentra antes de la función trigonométrica se conoce como su amplitud A. Como esta es la gráfica de la función y igual seno de X, miremos que antes de la función seno, aquí sobreentendemos que hay un 1. Por lo tanto, la amplitud vale 1. Recordemos que es el valor numérico que está antes de la función. Aquí, este valor es 1. Y efectivamente, en la gráfica vemos que la amplitud viene siendo 1. Bien, una vez que tenemos claro los 4 conceptos que nos permiten a nosotros poder hacer algún tipo de transformación en esta gráfica principal, entonces nosotros vamos a mirar y a utilizar GeoGebra para observar cómo influye la amplitud, el período, el desfase y el desplazamiento vertical en este tipo de gráficas de las funciones trigonométricas. Ok, para tal fin entonces yo voy a introducir esta misma fórmula que tenemos aquí. Esta es la fórmula general de una función trigonométrica. Es la misma, por ejemplo, para el coseno. Lo único es que en vez de seno colocamos coseno y es la misma para la tangente. Lo único que en vez de seno colocamos tangente. ¿Qué es esto de A? ¿Qué es esto de B? ¿Qué es esto de C? ¿Y qué es esto de D? Son números, son cantidades numéricas. En el caso de A, ya lo hemos explicado. En el caso de D, son números básicamente que pueden ser positivos o pueden ser negativos. De ahí el más y el menos que aparece aquí, que también aparece acá. Hay algo importante con el valor de C, y es que nosotros, como vemos aquí en la función seno de X, X aquí representa lo que está entre paréntesis, que en este caso es X, representa los ángulos, el valor de los ángulos, como los vemos aquí. Luego aquí estos valores representan son ángulos. Por lo tanto, el valor de C, que está dentro del paréntesis, también estará dado en forma de ángulos, ya sea en grados o ya sea en pi radianes. Mientras que D y el valor de A son números enteros, si se puede decir así, o son números reales que pueden ser positivos o pueden ser negativos, al igual que el valor de B. Entonces, recordemos, A es amplitud, D es lo que nos va a permitir a nosotros desplazar verticalmente hacia arriba o hacia abajo a la función, y C y B nos van a dar lo que se conoce como el desfase, es decir, si esta gráfica se puede correr hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, para tal fin entonces vamos a escribir esta misma fórmula aquí con GeoGebra. Vamos y damos clic en entrada y digitamos Y va a ser igual a mayúscula por seno. Aquí nos aparece seno de X, damos clic ahí, borramos todo lo que está en medio del paréntesis y escribimos Bx más C mayúscula, fuera del paréntesis le sumamos la letra D. Y ahora cuando vayamos a dar Enter, vamos a observar
que nos va a aparecer una gráfica. Muy bien, ahí tenemos nuestra gráfica. Vamos a cambiarle de color. Vamos a configuración y vamos a tomar un color como rojo para que se nos diferencie de la otra. Perfecto. Aquí tenemos las dos gráficas, las de nuestra función original. Aquí estamos, e de x igual a seno de x, que es la violeta, y la roja, que es la que acabamos de escribir o redactar. Cuando le damos Enter, no solamente nos aparece esta gráfica, sino que también nos aparece esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí es lo que se conoce como los deslizadores. Los deslizadores también lo podemos ver acá. En este icono, si yo doy clic aquí, me aparece la palabra deslizador y esta es su representación como lo vemos acá. Pero en este momento no nos interesa hacer un nuevo deslizador. Solamente tenemos estos cuatro. ¿Por qué tenemos cuatro deslizadores? Porque son las cuatro letras las que yo agregué. A, B, C y D. Entonces, cada uno de estos deslizadores representa a cada una de estas letras, las cuales determinarán las transformaciones que sufre la gráfica de la función seno. Por ejemplo, con esta función que acabo de introducir, que aquí tengo su expresión general, 1 seno de 1x más 1 más 1, donde el valor de A, B, C y D es de 1, vemos que la gráfica fue transformada. No coincide con la gráfica original. Esta gráfica la vemos un poco más arriba, por ejemplo, ¿sí? La vemos también un poco más corrida hacia la izquierda y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si el valor de C y el valor de D yo lo hago 0? Pues si el valor de D yo lo hago 0 y el valor de C lo hago 0 y el valor de A y el valor de B es de 1, obtendría la función original. Observemos, por ejemplo. Para tal fin me damos clic aquí en el deslizador D y vamos a ir a configuración y vamos a ir donde dice deslizador. Aquí me dice desde menos 5 hasta 5, vamos a darle básicamente el valor desde menos 3 hasta 3. Perdón, disculpen, vamos a cerrar aquí, deslizador D, configuración, deslizador, vamos a darle desde menos 3 hasta 3, con un incremento vamos a darle de un valor de 0.5, el incremento. En la velocidad le vamos a reducir la velocidad a 0.7 para que no me la muestre tan rápido. Muy bien, cerramos ahí. Y yo necesito que el valor de D sea 0. Entonces vamos y aquí le damos clic a donde dice D. En vez de 1, colocamos el valor de 0 y damos clic afuera. Y miren que cuando le di a D el valor de 0, la gráfica roja sufrió una transformación. En este caso. O sea, se me puso al mismo nivel que la original. Si bien no coinciden los puntos, se me puso al mismo nivel. Bien, vamos a darle a C también el valor de 0, pero C, como C hace parte del ángulo de la función, sus valores tienen que estar en grados o en pi radianes. Entonces, para tal fin, vamos a renombrar o reubicar en su deslizador el valor mínimo y el valor máximo. Entonces vamos a darle el valor de menos 360 grados y vamos a darle el valor de 720 grados. Y con un incremento de ángulos de cada 30 grados. Lo puedes poner como tú quieras y la velocidad también la vamos a colocar en 0.5, por ejemplo, para que no me la dé tan rápido. Muy bien, cerramos ahí. Y ahora ubicamos también aquí, damos clic aquí donde dice 1 y quitamos ese 1 y colocamos el valor de 0. Y le damos clic afuera y inmediatamente, apenas C vale 0, observemos aquí la gráfica,
Apenas C vale 0 y D vale 0, observemos que la gráfica de la función que digité coincide perfectamente con la gráfica de la función seno de x que yo tengo. Por ejemplo, voy a ocultar esta y al ocultarla me tiene que aparecer la gráfica original. Efectivamente, aquí está. Aquí está. Entonces, coincide totalmente. ¿Por qué? Porque si el valor de C es 0, me va a quedar Bx. Si el valor de D es 0, solamente me va a quedar A por seno de Bx. Pero si B vale 1, como efectivamente tengo aquí, y A vale 1, entonces, si A vale 1, aquí me queda 1 seno de Bx. Pero si B vale 1, 1 por X me va a dar X. Entonces, obtengo la función normal o la función estándar de seno de X, con esos valores de A, de B, de C y de D. Bien, lo que debes hacer, porque recuerda que aprendemos practicando, esto es un video tutorial, es una guía que te permitirá a ti deducir por ti mismo, bajo la observación y los pasos que te estoy dando, cómo influye el valor de A transformando la gráfica original, el valor de B, el valor de C y el valor de D. Y esas observaciones las debes de colocar tú mismo para que no tengamos inconvenientes. Vamos con el deslizador A y también vamos a ver su configuración para no tener inconvenientes. Vamos a colocarle que el valor mínimo sea desde -3 y el valor máximo sea también de 3, con un incremento de 0.5, que la velocidad no sea tan rápida, sino que coloquemos 0.7 por ahí. Muy bien. Y en el deslizador B también vamos a darle de pronto estos valores desde -3 hasta 3 con el incremento de 0. Perdón, el deslizador B. Cerremos aquí. El deslizador B, vamos a su configuración, a su deslizador. Bien, vamos a darle desde -2 hasta 4, con un incremento también de 0.5, puede ser, y una velocidad también de 0.7, pongámosle, y cerremos. Perfecto. Cuando ya tengas todo esto listo y configurado de la forma como te lo estoy mostrando, entonces ahora podemos nosotros mirar la función que ingresamos, esta, y primero tomar como referencia qué pasaría si la amplitud la cambio. ¿Qué pasaría con la gráfica original si la amplitud cambia? Entonces, para tal fin, me voy al deslizador A, que es el que me fija la amplitud, y vamos a darle play aquí y miraremos qué pasa con la gráfica de la función nueva, que es la roja, en comparación con la gráfica de la función estándar o la normal, que es la violeta. Demos clic y observemos. En esta parte, mira que el valor de A se está haciendo negativo. Bien, hasta ahí. Una vez más, vamos a hacerlo, pero paso a paso. Vamos a incrementar solamente dos valores. Hasta ahí. Aquí yo tengo que A vale 2. Miremos la expresión algebraica de la función, cómo me queda. C sigue siendo 0, D sigue siendo 0, por lo tanto aquí no hay nada. B sigue siendo 1, por lo tanto la expresión de la función seno me queda así, como A vale 2, 2 seno de X. Recuerde que este 1 no es necesario, pero GeoGebra lo escribe ahí. Me queda 2 seno de X. Entonces, en comparación con esta función, ¿qué le sucedió a la gráfica? Entonces, yo puedo mirar y hacer la comparación.
Empiezo por estos puntos, que son puntos importantes de la función original. La función nueva sigue en esos puntos también, pasa por esos mismos puntos. Lo único que varía es el punto mínimo, que aquí en la nueva función es menos 2, y el punto máximo, que también en esta función es 2. Es lo único que cambió. Del resto, el periodo de la función sigue siendo el mismo. Y la gráfica empieza en el mismo punto, aquí 0, 0, y termina en el mismo punto, que está aquí, 2pi, comparándola con la original. Empiezan en el mismo punto y terminan en el mismo punto. Por lo tanto, no hay un desfase. Esta gráfica de la nueva función está en fase. Recordemos que la fase tiene que ver con C, y como C vale 0, pues entonces no tiene ningún desfase en ese sentido. Lo que cambió, insisto, fue la amplitud, que es la distancia que hay desde el eje de las X hasta el punto máximo o el punto mínimo. Entonces, la amplitud aquí, ¿cuánto es? Es 2. Fácilmente, porque la amplitud es el número que está antes de la función. Aquí me aparece un 2, por lo tanto, la amplitud es 2. Si la amplitud es 2, el punto máximo será 2, como en este caso, 90 grados y medio, 2, y el punto mínimo va a ser 270 grados, menos 2. Pero la amplitud es 2. Vamos a ver qué pasa a medida que la amplitud aumenta, como en este caso. Aquí, la amplitud es 2.5. Sigue sin cambiar en cuanto al periodo, sigue sin cambiar en cuanto a la fase, pero aumenta más la amplitud, el punto máximo y el punto mínimo. Ahora miraremos qué pasa cuando el valor de la amplitud es negativo. Observe, a partir de aquí, ¿qué pasa con la gráfica? Y hagamos la comparación. Bien, cuando A es negativo, mira aquí, menos 2, ¿qué pasó con la gráfica? ¿Qué cambios observas en relación con la original, que es la gráfica del color violeta? ¿Qué observas? Si A es negativo, ¿qué le pasa a la gráfica? Entonces es algo que tú puedes observar y puedes describir la transformación que experimenta la función o la gráfica de la función seno. Fácilmente puedes tomar nota porque tú puedes observarlo y puedes describir lo que estás observando, valga la redundancia. Demos play otra vez. Observa que la amplitud no cambia, que la gráfica empiece en esos puntos y termine en esos mismos puntos. Observa, va cambiando precisamente su amplitud. Bien, vamos a dejarla cuando es 0, ahí. De igual forma, tú puedes mirar, por ejemplo, cómo afecta el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical tiene que ver con la letra D. Desplazamiento vertical, sé lógico. Esto se puede subir o se puede bajar. Miremos cómo. Entonces, como el desplazamiento vertical viene dado por la letra D, le vamos a dar play al deslizador D, que es el que me lo determina, y vamos a ir comparando la gráfica roja, que es la que sufre la transformación, con la original, que es la que tenemos en color violeta. Observa. Ahí. Muy bien. ¿Cuánto es el valor de D? Aquí está. En la función original, que es esta, D vale 0. Pero aquí D vale 2. Bien, como D vale 2, la función me queda así. Recordemos que este 1 no es necesario escribirlo, ni este tampoco. La función quedaría y igual seno de x más 2, que me quedaría así. Vamos a escribirlo, porque GeoGebra te permite escribir. Entonces vamos a escribirlo por acá. Con el texto, la función te quedaría y igual seno
de x más 2. Demos clic ahí. Esta gráfica corresponde a esta función. Bien, miremos. ¿Qué le pasó a esta función? Comparemos este punto con este punto. Lo que sucedió fue que la gráfica se desplazó verticalmente hacia arriba. ¿Cuántas unidades? Pues 2. Si comparo este punto con este, el desplazamiento fue de 2 unidades, 1 y 2. Miremos este punto máximo en comparación con este. ¿Cuántas unidades se desplazó? Si estoy aquí, de 1 pasó a 3. O sea que el punto máximo se desplazó 2 unidades hacia arriba. Y así cada uno de los puntos principales de la gráfica estándar han sufrido una transformación de desplazarse hacia arriba 2 unidades. De tal manera que la gráfica es esta. Pero tú dirás, ¿la amplitud aquí cuánto es en esta nueva función? ¿Es 3? No, es 1. Porque recuerda que la amplitud es el valor que está antes de la función 0. En este caso sigue siendo 1. Pero, profe, si es 3 porque estoy aquí. No. Recuerda que la amplitud es la distancia que hay desde el eje central de la gráfica, que en este caso el eje central será una línea imaginaria que pasa aquí por 2. Y de 2 a 3, su amplitud es 1, porque hay una sola unidad. Ahora miremos qué sucedería si D es negativo. Vamos a mirar, vamos a observar, perdón, voy a cancelar aquí. Y observemos. Miremos el valor de D cuando sea negativo. Aquí. ¿Qué pasa con la gráfica? Observa. ¿Qué pasa con el periodo? Cambia. ¿Qué pasa con se desfasa? Recuerda que cuando hablo de desfase hablo de un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, se desfasa. Observa. Su periodo cambia. Eso es lo que tienes que observar y describir. De pronto tú pretendes que yo te dé todas las respuestas, pero recuerda que si yo te las doy, no aprendes. La idea es que desarrolles las habilidades de pensamiento con esta actividad interactiva. Muy bien, así tú podrás sacar tus propias conclusiones a cómo influye D. La dejamos ahí en la función original. Cancelemos ahí y vamos acá. Muy bien, y por último me quedaría esto de lo del desfase, que viene determinado por la letra C, pero también por la letra D. Muy bien, entonces miremos qué pasa con el desfase. Para tal fin tenemos que colocarnos aquí en nuestro deslizador C y vamos a darle play y vamos a observar qué pasa con la gráfica. Demos clic. Observa que el valor de C está disminuyendo, C está en pi radianes y se está desplazando en este momento que C disminuye su valor, se está desplazando hacia la derecha, como puedes observar. Observa. Y cuando C se vuelve negativa, se está desplazándose hacia la derecha, pero cuando se va aumentando su valor, el desplazamiento se da hacia la izquierda. Cambia su amplitud, cambia su periodo, se desplaza verticalmente. En fin, todas esas observaciones tienes que consignarlas y tienes que establecerlas para mirar cómo da esa gráfica. Observa cómo queda la función original, ¿no? Listo, entonces vamos a dejarlo ahí, vamos a colocar a C otra vez como 0 para que nuestra gráfica se coloque normalmente.
Ok. Ahora, por último, tienes que mirar cuando B. ¿Cómo influye B? Entonces, seleccionas el deslizador y lo mismo, le das play y miras a ver cómo influye B en la gráfica. Ahí B está aumentando. Observa qué pasa con la gráfica. Se acorta, se alarga. Observa. ¿Qué pasa si B toma valores negativos? Aquí, ¿qué pasa si B va aumentando? ¿Qué pasa con el periodo? ¿Qué pasa con la amplitud? ¿Será que se desfasa la función? En fin, todo eso es lo que tú tienes que observar y digitar para que podamos entender cómo se pueden dar las transformaciones y cómo influye cada una de estas letras en ese tipo de transformaciones. Gracias, muchachos, muy amables.